señores, ¿cómo están? Yo soy Mauricio Ríos García. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Hoy tengo un invitado groseramente interesante. Es un político e historiador colombiano. Obtuvo su licenciatura por la Universidad de George Washington. Es especialista de Georgetown University y magíster en estudios clásicos por la Universidad de Tulane. En 2012 obtuvo su PhD en Historia Romana por la Universidad Libre de Berlín. En 2014 fue candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, por el Partido Conservador, y en 2015 fue candidato por la Alcaldía Mayor de Bogotá por el Movimiento Libertario, del cual es fundador. Entre sus varias facetas, destacan haber sido editor en jefe del Pan Am Post durante 2 años, o ser hoy, por ejemplo, Senior Fellow de la Reason Foundation, desde la cual escribe columnas y comparte su visión de la coyuntura internacional, fundamentalmente política, de manera habitual. Además de que también se lo ve de manera permanente en distintos medios de América Latina, distintos medios de comunicación de América Latina y de Colombia, por supuesto, debatiendo sobre aspectos como seguridad y defensa o la despenalización de las drogas. Señoras y señores, con ustedes Daniel Sean Reisbeck López, o si ustedes quieren, Daniel Reisbeck. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Poder y Mercado. Hola Mauricio, un placer estar contigo. Encantado de tenerte aquí y saludarte además después de tanto tiempo. Mira, quiero aprovechar el vasto conocimiento que tiene Daniel en historia y formación liberal clásica. Nos va a ayudar a saber por qué los valores de una nación o incluso de todo un hemisferio son tan importantes al momento de invertir, sobre todo a largo plazo. ¿Sí? Son temas tan generales como importantes al mismo tiempo. La primera pregunta que quiero hacerte, Daniel, es: ¿cuáles son las principales características de la civilización occidental? ¿Cómo se puede saber esto es propio de la civilización occidental? ¿Cómo se formó y cómo se la identifica? Bueno, obviamente es una Pregunta pregunta complicada, muy amplia, complicada, amplia, pero y pues te voy a dar mi interpretación, pero yo diría que, bueno, en primer lugar hay una cuestión política, unas características políticas particulares a Occidente, y por otro unas características morales. Entonces voy a empezar con la cuestión política, y es que si miramos el principio de la civilización occidental, y pues obviamente Occidente existe geográficamente desde que existe el mundo, como las demás regiones, eh, y de hecho hay civilizaciones no muy diferentes, si pensamos por ejemplo en lo que es Grecia. Hay una civilización muy similar a lo que puede ser Egipto, a lo que puede ser el Cercano Oriente, muy autocrática, muy jerárquica. Eh, por alguna razón, esta civilización que usualmente se asocia con Micenas, aunque bueno, también hay otros variantes en Grecia, colapsa alrededor del año 1200 por razones que no son absolutamente claras. Luego se entra en un periodo que normalmente se llama como la Edad Oscura antigua en Grecia, y alrededor del año 800 antes de Cristo, más o menos, empieza a surgir una nueva civilización que es bastante diferente a lo que había antes. Y esta es la civilización que de cierta manera retrata Homero en la Ilíada. Y entonces acá vemos ciertas características que van a ser fundamentales para lo que se va a llamar la polis o la ciudad-estado griega, y eso ya está en el primer canto, al inicio de la Ilíada, porque vemos que, si recordemos la Ilíada, bueno, la guerra de Troya, que ustedes recordarán eh, todo el cuento y el mito, pero al inicio de la Ilíada están los aqueos o griegos cerca a la ciudad de Troya, en lo que hoy es Turquía, acampados en la playa, llevan 10 años allá, y al inicio, en la discusión que hay, vemos primero que todo que hay un consejo de nobles, básicamente que lideran los esfuerzos bélicos, pero es interesante ver que no hay un rey absoluto que le está diciendo a todo el mundo qué hacer, sino que hay una igualdad de condiciones entre los nobles. Está Agamenón, que es el líder de la expedición contra Troya, pero Agamenón realmente es un primus inter pares, un primero entre iguales, y no es un monarca absoluto.
Y obviamente ahí viene toda la discusión entre Aquiles y Agamenón y entran otros, pero claramente están debatiendo dentro de una asamblea. Y también hay un consejo más amplio donde participan todos los soldados y dan básicamente afirman lo que proponen los nobles. Y esos son dos, digamos, pilares, y si consideramos a Agamenón como un tercer pilar, que van a estar en el fundamento de la polis que se ve, por ejemplo, en la ciudad-estado de Esparta, donde no va a haber un rey, sino dos reyes que son hereditarios, una diarquía, y que básicamente son generales hereditarios y también manejan la parte religiosa, son sacerdotes. Y luego va a haber un consejo, una especie de elemento oligárquico. En Esparta se llama gerusía, es la misma raíz de la palabra gerontocracia, por ejemplo, porque son mayores de 60 años. Entonces son 28 miembros de la gerusía más los dos reyes. Y luego también hay una asamblea de todos los ciudadanos. Entonces son esos tres elementos lo que más adelante Aristóteles, por ejemplo, va a llamar la constitución mixta. Básicamente hay una división de poderes, lo que más adelante el barón de Montesquieu va a llamar una división de poderes, y eso ya se ve desde el puro inicio de esta civilización y se ve muy claramente en Esparta. Y eso yo creo que es algo muy particular de Occidente. Entonces, dentro de estas, y si regresamos un poco a la Ilíada, los dos máximos héroes, la Ilíada y la Odisea, digamos, la épica homera, son obviamente Aquiles, que representa el máximo guerrero, porque estamos en una guerra, es el ideal del guerrero, realmente nadie se quiere meter con él, y la tragedia de la Ilíada resulta desde el primer canto cuando Aquiles se retira de la guerra, y entonces los aqueos empiezan a sufrir pérdidas. Entonces es el ideal del guerrero, es un semidios, por supuesto, entonces es casi como una fuerza sobrenatural. Pero el otro lado y el otro reflejo de esta sociedad, el ideal, es Odiseo. Y Odiseo es el prototípico orador, es un gran orador, maestro de la retórica, de convencer a los demás, de crear ardides o con su inteligencia salirse con la suya, básicamente. Y esos son, digamos, los dos ideales de la sociedad griega, el gran guerrero y el gran político o el gran orador. Y esto, digamos, todo se da dentro de otro elemento o crea un elemento fundamental de la sociedad griega y del inicio de la civilización occidental, que es lo que se llama la sociedad agonística. El agón es la competencia, ¿no? Entonces, los griegos siempre están en competencia unos con otros. La guerra es un ejemplo, la política es otro ejemplo, pero también está algo que es relevante, yo creo que para nosotros, que son los deportes, y eso también está en la Ilíada, en el libro 23 o en el canto 23, cuando muere Patroclo, que es el aliado más cercano de Aquiles. Aquiles lleva a cabo unos juegos funerarios en su honor. Y al inicio de esta civilización también está en el año 776. Estamos hablando de que esto empieza más o menos en el año 800, pues en el 776 a.C. ya se llevan a cabo los primeros Juegos Olímpicos en la ciudad de Olimpia, en el Peloponeso, que son cada 4 años, y de hecho los griegos van a medir el tiempo según las Olimpiadas. Entonces, esta sociedad agonística, y obviamente, digamos, en Atenas se va a ver, no solamente la competencia se limita a los deportes, sino inclusive en el área del drama, las tragedias, las comedias, todo se da dentro de un ambiente de competencia. Están autores como Esquilo, Sófocles, están compitiendo contra sus contemporáneos para sobresalir ante el público. Y obviamente la guerra tampoco desaparece nunca, y la gran tragedia de la civilización griega de las polis es que nunca se ponen de acuerdo. Realmente cuando están de acuerdo, la única vez y cuando se unen es cuando el imperio persa invade Grecia, las famosas guerras persas o guerras médicas que pueden ver en la película 300, entre otras. Pero esa es la única manera de unir a los griegos. Si no hay un enemigo externo, no se van a unir, y las polis siempre están luchando unas contra otras, y de hecho no es sino que ganen la guerra de liberación contra los persas para que Atenas y Esparta empiecen a pelear entre sí, y dentro de pocas décadas van a empezar la primera y luego la segunda guerra del Peloponeso, y esto nunca se resuelve, y de hecho por esa tensión entre las polis van a ser conquistadas eventualmente en el año 338 definitivamente por la monarquía macedonia, primero bajo Filipo II y luego su hijo Alejandro Magno.
Entonces, digamos, estas son, para empezar, algunas características fundamentales de la civilización occidental. Y si puedo agregar algo más, es que ese tema de la retórica coge fuerza especialmente en la democracia pura ateniense. Entonces, la democracia eh, de Atenas es algo sui generis en la historia, no solo del mundo antiguo, sino inclusive porque yo sé que a mis hijos en el colegio les enseñan que nuestra democracia tiene sus orígenes en la democracia de Atenas. Eso es completamente falso. El tipo de democracia que tenemos nosotros es completamente diferente porque la esencia de la democracia ateniense es que para la mayoría de los cargos, con algunas excepciones importantes, la manera de elegir era, y eso es un proceso, ¿no? Y Atenas antes de esto sufre una tiranía, y bueno, podríamos hablar mucho tiempo de eso, pero cuando se establece la democracia pura hacia el mediados del siglo V antes de Cristo, la esencia de la democracia es escoger los cargos públicos por sorteo. ¿Por qué? Porque para los atenienses la elección de alguien a un cargo es necesariamente oligárquica porque se está excluyendo a todos los demás. Y las elecciones se prestan, y eso lo conocemos muy bien en América Latina, para que, por ejemplo, terratenientes, personas poderosas que tienen muchos seguidores o clientes, para usar el término romano, y ahí viene el término clientelismo, que le van a ganar o que tienen todas las de ganar contra un ciudadano cualquiera. Entonces, cuando se escoge por sorteo, realmente gana aleatoriamente el que gane, y esa es la esencia de la democracia para los atenienses, ¿no? Entonces decir, no, nosotros tenemos una democracia porque elegimos a un presidente o elegimos senadores, no, eso no, para un ateniense eso no es una democracia, ¿no? Y dentro de este sistema ateniense, obviamente, dado que hay cortes populares, que hay que convencer a la Asamblea Popular de todos los ciudadanos de cuestiones políticas, entonces la retórica es fundamental. Entonces ahí por eso surge el fenómeno de la sofística, de los sofistas, que son profesionales en entrenar a los jóvenes sobre todo a argumentar, y muy pronto son criticados por filósofos, por ejemplo como Platón, por el hecho de que un sofista le enseña a su alumno a debatir dos lados de una cuestión, ¿no? Entonces, eh, la habilidad retórica de poder persuadir a alguien sin importar de dónde, de qué perspectiva viene uno. O sea, lo importante no es la verdad necesariamente o lo justo, sino la manera como se argumenta. Eh, Eso surge en Atenas y, por supuesto, va a causar una reacción filosófica oligárquica de autores como Platón y Tucídides y otros, ¿no? Pero esto es algo puramente ateniense y puramente occidental, que está, y se da, bueno, otra cosa que no discutí es que la descentralización de poder que hay dentro de estas ciudades, dentro de estas polis. Entonces, como no hay una monarquía absoluta, eh, hay competencia entre las polis, y también hay eh, la primera ilustración. En Occidente normalmente la gente se refiere a la ilustración jónica y a los filósofos presocráticos que vienen antes de Sócrates, que son personas como Heráclito o Tales de Mileto, que realmente, más que filósofos como nosotros lo entendemos, son científicos o protocientíficos naturales. Lo que están tratando de hacer es entender fenómenos naturales, como de dónde surge el mundo o cuál es la esencia del mundo, sin recurrir a los mitos, que obviamente están pues hablamos de la guerra de Troya. La mitología está obviamente en Occidente y en el mundo greco-romano, al igual que en todas las otras culturas, pero lo que es sobresaliente de Occidente es que hay esta ilustración jónica, donde ellos intentan explicar estos fenómenos naturales sin recurrir a los dioses y sin recurrir a estos mitos. Y ahí surgen teorías como todo es agua o fuego o lo que sea. Eh, entonces, esto también es algo muy sui generis de Occidente. Entonces, digamos que ahí hablé mucho de lo político, ¿no? Y yo creo que es esta descentralización política que también conduce a bueno, a la competencia y a fenómenos filosóficos como el que mencioné. Eh, no sé si quieres que siga o si tienes alguna Te pregunta al pregunto, no, respecto. lo que pasa es que
casi inmediatamente después iba a preguntarte justamente sobre el tema de democracia, sobre el cual volveremos después. Mi Sí. siguiente pregunta, en todo caso, es, por ejemplo, cuando alguien se refiere a que de un tiempo a esta parte se han ido perdiendo los valores de la cultura o de la civilización occidental, antes de preguntarte a qué crees tú que se está refiriendo exactamente, primero, ¿cómo se puede identificar aquellos valores que se supone que son únicos y que habría que, por tanto, preservar de la civilización occidental? ¿Cuáles son esos valores? Bueno, sí, no, y eso yo al inicio dije que veía un elemento político de la civilización occidental que ya mencioné, y también es el otro lado es la cuestión de los valores, de la moral, ¿no? Entonces, bueno, primero que todo, yo pienso que no se puede hablar de valores de la civilización occidental, porque lo que hay o lo que forma la civilización occidental es un choque de valores, porque mencioné eh, la Ilíada, ¿verdad? La civilización griega, la civilización agonística, que también tiene su expresión muy fuerte en Roma. Entonces, la República Romana, digamos ya fundada como tal, o bueno, con la expulsión el último rey etrusco en el año 509 antes de Cristo, se forma una república, bien, res pública, y de nuevo, por ejemplo, para un historiador griego importante que del segundo, mucho más adelante, el segundo siglo después de Cristo, él ve la grandeza de la República Romana precisamente en la constitución mixta. Entonces, el hecho que están los cónsules, los dos cónsules que él asocia con la monarquía, o diarquía en este caso, está el Senado que él asocia con la oligarquía, y hay una serie de asambleas ciudadanas que él asocia con la democracia. Bien, entonces, eh, la competencia política entre los romanos es feroz. Y de hecho, más adelante también el historiador Salustio le va a asignar la grandeza de Roma a la competencia, sobre todo entre los nobles. Entonces, acá y en Roma vemos muy claramente, Roma logra algo que los griegos realmente no logran, porque los griegos, las ciudades griegas, bueno, en un momento sí mandan colonias, fundan una serie de colonias, por ejemplo, la Magna Grecia en Italia, y pues mencioné las colonias griegas en lo que es hoy Turquía. Eh, pero los romanos realmente logran esta competencia interna tan brutal, la logran externalizar, ¿no? Y por eso logran conquistar todo Italia y luego, pues, básicamente todo el occidente de Europa y más allá el Mediterráneo. Eh, entonces, tenemos, pero si lo miramos desde el punto de vista de valores, ¿qué es lo que hay acá? Y lo que hay acá es el honor, ¿verdad? ¿Por qué se da esa pelea inicial entre Agamenón y Aquiles? Por el honor. Entonces, lo importante es el honor. Lo importante para un político romano es su honor, y por eso tenemos el fenómeno del triunfo romano, ¿no? La celebración del triunfo, que de hecho está, eh, podemos decir, en la raíz de celebraciones. Yo veo paralelos con el festivales que aún tenemos, o carnavales, para ser más exacto. Pero el inicio de eso es el triunfador romano entrando a la ciudad después de conquistar un enemigo, un pueblo enemigo, etc. Y ese era, digamos, el ideal de todo político romano. Todo político romano, hasta un orador, que no era precisamente un soldado como Cicerón, quería llevar a cabo un triunfo. Bien, entonces esto es esta cuestión del honor y la fuerza. Los romanos valoraban realmente la fuerza. Entonces podemos decir que detrás de esto, y en Grecia y Roma, es básicamente lo mismo. Los romanos tal vez lo llevan a un nivel más allá, pero es el ideal de la fuerza, ¿no? Y el equiparar la nobleza con la fuerza política y también la fuerza militar. Y el héroe romano es un general que conquista, es un conquistador. ¿Qué Eso, hay, por obviamente. ejemplo, respecto de la religión? No, por ¿Qué eso, a eso voy, rol a eso voy, juegan? a Ok. eso voy. Entonces, bueno, y los políticos, digamos, no hay que olvidar que, digamos, un político como Julio César también era, y luego los emperadores van a ser también los máximos sacerdotes, Pontifex Maximus, de ahí viene el concepto del Papa. Entonces, la religión antigua era una religión muy,
ritualística, obviamente era una religión pagana, un sistema politeístico, la cuestión de los valores. Bueno, cuando surge el cristianismo, y ahí es donde viene el choque, el cristianismo y el mensaje del cristianismo, porque podemos hablar de la tradición judeocristiana, pero yo diría que hay más, digamos, hay más armonía entre el Antiguo Testamento y lo que yo vengo diciendo, que el cristianismo y el mensaje, por ejemplo, de dar la otra mejilla, el mensaje de que los débiles o los pobres van a heredar el reino de Dios, es completamente contrario a todo lo que puede ser el etos cristiano, es completamente contrario y choca con el etos aristocrático grecorromano. Bien, entonces, cuando hablamos de valores occidentales, no podemos decir que hay una serie de valores, porque lo que hay es un choque. Y es un choque que hasta el día de hoy no se ha resuelto, porque nuestra cultura mantiene, obviamente es una cultura muy formada por el cristianismo, pero también mantiene los elementos paganos muy fuertes. Entonces, ¿por qué, digamos, nos gustan las competencias deportivas y queremos ver un ganador y hasta nos gusta, no sé, el boxeo o la lucha libre, inclusive de saques, digamos, dentro de cajas, dentro de jaulas? Es decir, eso es el paganismo que hay dentro de nosotros, que va completamente en contra del cristianismo, y esa tensión no se resuelve. Y obviamente, ya digamos, entrando en el siglo XIX, Nietzsche, el filósofo alemán, diagnostica esto y, digamos, en su interpretación es que hay una moral de los amos o los maestros, y hay una moral esclava que él asocia con el cristianismo, porque, pues, digamos, la teoría de él es que el cristianismo, con esta teoría de que no son los fuertes los que van a ganar la salvación, sino los débiles, corrompe el imperio romano, dice él. Y el imperio romano, por cierto, al conectar todo el mundo mediterráneo, facilita la llegada del cristianismo, sencillamente porque, digamos, San Pablo y muchos de estos fundadores del cristianismo y de lo que viene a ser la iglesia, pues están viajando a través de muchos de estos lugares y siendo ciudadanos romanos sobre las carreteras romanas, ¿no? Sobre las vías romanas. Entonces, bueno, según Nietzsche, digamos, está esta tensión, pero esto no es tan original, digamos, eso lo ha visto muy claramente Maquiavelo. Maquiavelo, digamos, mi interpretación del Príncipe, lo que él está diciendo es, sí, está muy bien tener eh, esta moral cristiana, estos valores cristianos, pero en la política eso no va a funcionar muy bien, ¿no? Si un gobernante, un rey, un príncipe, hoy en día un presidente, sigue al par de la letra las enseñanzas del Nuevo Testamento y del cristianismo, no le va a ir bien políticamente, ¿no? Uno no ¿Por puede, qué? pues, es decir, dar la otra mejilla, no, es No decir, es una estrategia, no es la estrategia más recomendable del mundo para salir victorioso en una lucha por ejemplo, de exacto, fuerzas. en una campaña política presidencial, esa estrategia normalmente no va a tratar a los demás como tú quieres que te traten a ti. Eso no va a funcionar, ¿verdad? Y eso lo entiende muy bien Maquiavelo. Y otra persona, digamos, del Renacimiento, que obviamente, Renacimiento, ¿por qué el Renacimiento es el Renacimiento? Porque se están eh, descubriendo los valores y la civilización cristiana después de muchos años, antigua pagana, perdón, después de muchos siglos del dominio del cristianismo. Eh, un autor que, en mi opinión, es magnífico en esto y en el sentido de la atención es Shakespeare, ¿no? Porque si miramos, eh, si uno lee Shakespeare y Maquiavelo, entonces, por ejemplo, tal vez la mejor ilustración literaria del mensaje de Maquiavelo en El Príncipe son las obras Ricardo II y Enrique VI de Shakespeare. Bueno, Ricardo II es una, Enrique VI son tres obras, parte 1, parte 2, parte 3. Pero eso es que los dos son reyes. Ricardo II cuando enfrenta la rebelión de Henry Bolingbroke, que va a ser Enrique IV, porque en efecto tumba del poder a Ricardo II,
su reacción es: no, yo soy un rey legítimo, escogido por Dios, por lo tanto yo ni siquiera tengo que conseguir un ejército, porque básicamente me va a proteger Dios, me van a proteger los ángeles, y obviamente no funciona, es derrotado muy fácilmente y es ejecutado. Entonces eso no va a funcionar. Enrique VI, uno de sus enemigos le dice: usted pertenece más bien en un monasterio. Es un rey monarca tan piadoso que es incapaz de defenderse en contra de todos estos nobles que se están rebelando en contra de él. Y de hecho su esposa es la que tiene, la reina Margarita, es la que tiene que salir a enfrentar a las tropas con su ejército, ¿no? Entonces, digamos, ese es el mensaje de, esto no termina bien cuando un gobernante es casi que 100% cristiano, sigue estas enseñanzas al pie de la letra. Ahora, está el magnífico ejemplo que pone Shakespeare también de Enrique V, ¿no? Que es el hijo de Enrique IV y el padre de Enrique VI. El problema es que muere cuando Enrique VI tiene menos de un año. Entonces, Enrique VI nunca tiene ese ejemplo. Pero Enrique V lo que hace, primero que todo, es hay estas tensiones que tiene por no ser un rey tan legítimo, porque su padre usurpó el trono, y enfrentar estas tensiones de los nobles. Lo que hace es que une a los nobles. ¿Y cómo se une a los nobles? ¿Cómo se crea unidad? Pues se hace una guerra se invade Francia. La manera clásica, es decir, esa es la única manera de unir Inglaterra, es unir a todos estos nobles que quieren el honor y que quieren la guerra, pero no contra mí, sino vamos contra Francia. Bien, y está, en cuanto a la tensión con el cristianismo, pues porque en ningún momento Enrique V se puede presentar como un rey pagano, ¿no? Entonces, lo que él dice, y lo que es magnífico en el famoso discurso de San Crispín, Saint Crispin's Day Speech, él dice en un momento, cuando está, es decir, esto es justo antes de la batalla de Agincourt contra los franceses, donde el ejército de Enrique V en Francia es muy superado por el ejército francés, y él está dando su discurso ante sus tropas el día antes y ante los nobles, y él dice la famosa línea de si es un pecado desear el honor, entonces yo soy el alma más culpable de todas, ¿no? Y esto es curioso porque, pues por supuesto que es un pecado desear el honor. Es decir, si hay un pecado en la Biblia, es este. Y sobre todo el concepto de desear, ¿no? En el sentido casi como de desear la mujer del prójimo. Entonces, y por cierto, si a alguien le interesa eso, hay unas en YouTube, hay unas charlas excelentes del profesor Paul Cantor de la Universidad de Virginia, pero el punto es que cómo se puede llegar a una especie de consenso entre esos valores cristianos y esos valores paganos. Y Enrique V, pues, es decir, presenta esto. Obviamente hay una contradicción, y creo que el mensaje de Shakespeare es que Enrique V es un gran rey, tal vez el rey más grande que ha tenido Inglaterra, precisamente porque sabe combinar estas dos, sabe cuándo ser cristiano. Por ejemplo, les habla directamente a los soldados, no solamente se concentra en los nobles, pero también sabe cuándo ser, digamos, pagano, un rey casi que romano. Entonces, es la combinación de estas ambas tradiciones, pero el punto, creo, es que es algo muy difícil, porque es casi imposible combinar ambas permanentemente. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues, Vengámonos sí. a lo que me voy, en todo caso, hagamos lo siguiente, tratemos de venirnos un poco más hacia acá en el tiempo Sí. y hablemos, por ejemplo, de lo que tanto dice todo el mundo desde Marx, ¿no? O incluso mucho antes, vamos, pero concentrémonos en Marx, por ejemplo, cuando decía que la religión es el opio del pueblo, o como hoy en día, justamente inspirados en esa idea, se trata de descolonizar los pueblos, ¿no? Es decir, como si fuera tan fácil identificar ciertos valores, ciertas tradiciones, en lo cultural, lo religioso y demás, como para poder desmontar de un día para otro determinada cultura, ¿no? Porque eso es muy fuerte, sobre todo en nuestra región latinoamericana, y he visto que en la pretensión de
tratar de descolonizar un pueblo o una nación, pues se ha terminado haciendo barbaridades, sobre todo en estos últimos 20 años, ¿no? Pero insisto en decir, vámonos hacia Marx y aquella época porque inmediatamente después quiero preguntarte sobre el rol que ha tenido el liberalismo en el fortalecimiento, si tú quieres, de la cultura de la civilización occidental y el liberalismo clásico a partir de Smith y demás. Pero insisto en Sí. decir, vamos a Marx y a qué se refiere con esto de la religión es el opio del pueblo y hay que descolonizar o atacar finalmente los valores de la cultura de la civilización occidental. Bueno, pues, ahí hay una cuestión curiosa y es que sí, Marx tiene esa famosa línea o frase del opio del pueblo, de la religión, pero lo curioso para mí es que sí, Marx, digamos, presenta una filosofía atea y muy frecuentemente desde el punto de vista cristiano, cristiano-demócrata, se ataca a Marx, digamos, por digamos, la visión marxista, eh, anticristiana, por ejemplo, muy claramente se ve en contra de la familia. Pero si uno lo mira desde otra perspectiva, eh, que yo comparto, por cierto, el mensaje de Marx en realidad es muy compatible con el cristianismo o con cierta enseñanza fundamental del cristianismo. Porque lo que quiere Marx, digamos, en contra de, bueno, en contra de la burguesía o los capitalistas, pero eso va muy en línea con el mensaje de que los ricos no tienen ninguna manera de llegar al cielo y que son los pobres los que heredarán el reino de Dios. Lo que está haciendo Marx, pienso yo, es traer ese concepto y, digamos, lo vuelve secular. Entonces ya el reino de Dios no va a ser el más allá o el paraíso, ¿no? Entonces quienes sufren en esta vida lo van a heredar, los pobres, sino que simplemente lo trae a este mundo. Entonces yo creo que hay una gran compatibilidad entre cristianismo y marxismo. De hecho, no veo cómo el marxismo pudiera surgir en una sociedad y cómo pudiera tener tanta aceptación en una sociedad no cristiana. Entonces, eh, así lo veo yo, por lo menos. Uh -huh. Eh, Creo que en el fondo de este mensaje hay un mensaje cristiano muy fuerte, ¿no? Y en cuanto a lo del el liberalismo, de nuevo, como hay tensiones, también yo creo que el liberalismo, porque mencionaste a Adam Smith y es importante también ver a Adam Smith en su contexto de la ilustración escocesa, ¿bien? Uh -huh. Porque, bueno, aparte de Smith está Hume bueno, y otros escritores, pero el punto es que esto se da en Escocia. ¿Y por qué se da en Escocia, donde también se está dando la revolución industrial? Y yo diría que bueno, no diría yo, lo ha dicho mucha gente, pero eh, estoy de acuerdo con la tesis de que el paso anterior fundamental fue la reforma protestante, ¿no? Porque, bueno, esto surge con Lutero, obviamente en Alemania, pero se esparce rápidamente a través de Europa. Pero es en Escocia realmente, porque, y sobre todo si uno lo ve desde un punto de vista puritano, la reforma de Enrique VIII en Inglaterra simplemente crea como el catolicismo 2.0, que es el anglicanismo, ¿no? A un puritano no le Uh gusta -huh. Uh -huh. la iglesia de Inglaterra porque es demasiado similar a la iglesia católica, excepto que con un monarca en vez del papa en la cabeza, mientras que es en Escocia realmente donde, bueno, surge la iglesia presbiteriana, está la gran figura de John Knox, digamos, su visión muy escocesa y austera de la moral y de la religión. Pero es esta reforma protestante, digamos, lo que yo creo que forma la base de todo eso. Bueno, bueno, obviamente está todo lo que ha escrito Max Weber al respecto. Eh, pero yo creo que, digamos, la reforma protestante introduce unos elementos esenciales como, por ejemplo, que la autoridad no es la iglesia, sino cada cual de nosotros leyendo la Biblia y teniendo nuestra comunicación directa con Dios. Y eso, digamos, es muy descentralizador y de cierta manera muy liberal. ¿Bien? Uh -huh. Y también la idea, que esto lo adopta el protestantismo de diferentes maneras, que
digamos, el trabajo es una virtud, y inclusive la acumulación de riqueza es una expresión de esa virtud. Entonces, el protestantismo, mucho más allá del catolicismo, permite la acumulación de riqueza sin que se vea. Eso lo vemos hasta el día de hoy en nuestros países, en América Latina, tan influenciados hasta el día de hoy también por la Iglesia Católica, ¿no? La idea de que hay algo sucio o sospechoso acerca de la acumulación de riqueza. El protestantismo logra quebrar esa noción. Y entonces yo creo que eso, digamos, pavimenta el camino muy claramente para un liberalismo económico, eh, porque pues si no pensé, inclusive podemos ver elementos anteriores griegos de lo saludable que es la competencia, ¿no? Dentro de esta tradición. ¿Qué rol juega, por ejemplo, se ha visto durante varias décadas, incluso, pero sobre todo durante el siglo XX, intelectuales indigenistas o indianistas también, porque no es necesariamente lo mismo, decir que todas las desgracias que pueda haber en América Latina se deben a la religión, por un lado, y fundamentalmente la cristiana, o todo lo que pueda caber dentro de la tradición judeo-cristiana, y al mismo tiempo culpa del hombre blanco, que además nos vino a colonizar desde Europa. Lo mismo en Estados Unidos, vamos, creo que te estás dando cuenta más o menos hacia dónde estoy tratando de llevar para ya más adelante tratar de hablar un poco sobre la actualidad. Pero, ¿qué rol juega el racismo, la religión, el hombre blanco, tratar de culpar, y al mismo tiempo a dónde nos puede llevar la idea de, una vez que se termina de culpar, por ejemplo, al hombre blanco, la religión, a qué nos puede llevar pretender culpar a estos de todas nuestras desgracias, sobre todo en América Latina? Bueno, yo pienso que, pues, no, creo que no es un fenómeno que se limita a América Latina, lo vemos inclusive ahora con todos esos fenómenos de, digamos, el derrocamiento de estatuas no es acá. Acá yo he visto más bien poco de eso, es en Europa, en Estados Unidos, es que hasta quieren tumbar los monumentos de George Washington, de Thomas Jefferson, hasta Abraham De Lincoln. Churchill, sí. Sí, De entonces, Shakespeare. sí, peor, sí, sí, la peor de todas, en mi opinión. Pero, eh, a ver, claro, yo pienso que, bueno, sí, digamos si volvemos a Marx, es curioso porque en Marx, en su andanada contra la burguesía, y contra el capitalismo moderno, él termina en el manifiesto comunista presentando una versión bastante idílica de la Edad Media y hasta de la antigüedad, ¿no? Entonces él dice algo así, o mi interpretación es que por lo menos ellos respetaban las clases, por lo menos cada uno sabía su lugar, ¿no? que resulta siendo algo curioso, digamos, que Marx prefiere esta sociedad de clases estratificada que una donde domina la burguesía y hay mucha más movilidad porque está en contra digamos, de su filosofía. Eh, pero obviamente la crítica del imperialismo desde el inicio eh, está ahí. Ahora, yo creo que, digamos, desde un punto de vista liberal, pues tampoco es muy coherente defender el imperialismo, sobre todo por la manera como se llevó. Si miramos muchos de los esfuerzos imperialistas, y en América Latina fue muy claro, era algo completamente mercantilista, una eh, involucramiento constante del Estado. Es decir, sí, no es mentira, y ustedes lo saben en Bolivia, pues que España realmente vinieron acá y se llevaron la plata y el oro, ¿no? Entonces, el asunto, diría yo, es, eh, podemos estar de acuerdo que eso no fue bueno o que
digamos, esto no, pero lo que no se puede decir es decir, esto era por el capitalismo, ¿no? Porque eso era un sistema completamente mercantilista en acción. Ahora, Precapitalista, sí. sí, exacto. El otro lado de la moneda es que precisamente el mundo capitalista que se está desarrollando, eh, en el cual, de hecho, o con el cual España incurrió todo tipo de deudas y que pagó con ese oro y con esa plata, eh, pues tuvo un rol ahí. Pero, es decir, mi respuesta sería eh, que estos críticos se basan en una noción muy sesgada y muy particular de la civilización occidental, porque lo curioso de todo es que, eh, digamos, mencioné lo de la ilustración jónica, el caso de Atenas clásica, digamos, estos son los orígenes de nuestra libertad de expresión, ¿verdad? Y Ujú. esto sí es algo positivo que trajeron los conquistadores, porque ellos tenían consigo tenían una cultura clásica también, digamos, Hernán Cortés, por ejemplo, eh, supuestamente dominaba el latín y gran parte de su estrategia militar contra el imperio azteca se derivó de sus lecturas de Julio César, por ejemplo, entre Tito Livio y otros autores antiguos. Y esa es una cultura que se mantuvo y que se ve, digamos, en la era de la independencia y en épocas previas, eh, digamos, esa misma cultura que trajeron ellos, bajo mi punto de vista, lo curioso es que también traía las semillas de la independencia. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un caso que a mí me gusta, que yo resalto, por cierto, no traje mi libro para promocionarlo, pero en mi último libro que es Lo acerca vamos a proporcionar igual, sí, pierre cuidado. del bicentenario de la independencia de Colombia, yo soy el editor, pero tengo varios capítulos es una antología, tiene 25 autores, pero yo en un momento dirigí el archivo histórico de la Universidad del Rosario acá en Bogotá, que es una de las universidades más antiguas de Colombia, y hay muchos documentos de la colonia y muchos libros antiguos, inclusive incunables. Y cuando yo estaba allá, uno de los investigadores descubrió en un libro, porque ellos los obligaban a leer a Santo Tomás y mucho Aristóteles, inclusive cuando ya la ilustración estaba, digamos, siglo XVIII, cuando ya estaba en pleno proceso en Europa. Y uno eh, de los estudiantes, o quizá un profesor, escribe en latín al margen de un texto acerca de, si no estoy mal es Aristóteles, dice, oh, ¿por qué nos están haciendo leer esto cuando ya la ciencia moderna está refutando todas estas teorías de ciencia natural? Y lo curioso es que cita una famosa frase de Horacio donde dice, nullius in verba, básicamente, Ujú. nadie está obligado a jurar por las palabras de su maestro. Entonces lo curioso acá es que esa misma cultura clásica occidental que traen los españoles tiene la semilla de cuestionar la autoridad, de inclusive pensar de manera científica, y eso va a conducir eventualmente también a la independencia. Entonces uno no puede decir que solo es imposición o solo es imperialismo, solo es saqueo, sino que también tiene aspectos muy positivos y seguramente, pues obviamente lo más absurdo de todos, digamos, es desde el punto de vista indigenista, simplemente mirar todos los males del imperio español y de la civilización occidental y del hombre blanco y no sentarse un segundo a mirar todas las deficiencias que tenían esas civilizaciones anteriores, Antes. ¿no? Que si Por fuera por eso, ejemplo, del idioma. seguramente... El idioma no el- es un valor, el idioma que nosotros estamos hablando ahora, castellano, español y demás, fue lo que terminó uniendo a a los pueblos o a los indígenas antes, que entre pueblos se mataban y vivían en guerras permanentes. De una u otra forma, no, eso es justamente parte de los valores, incluso en nuestra región y de toda la civilización occidental también. y si no fuera por eso, de hecho, eso lo hizo Cortés
deliberadamente también en esta zona de la Nueva Granada, la antigua Nueva Granada donde yo vivo, Gonzalo Jiménez de Quesada, y de hecho ellos miraron, eso es tomado directamente de Maquiavelo y de su análisis de los romanos. La manera que ellos conquistaron estas tierras fue formando alianzas con los pueblos más débiles contra los fuertes que los llevaban oprimiendo mucho tiempo, muchos siglos, ¿no? Entonces así fue como Cortés pudo derribar al imperio azteca, fue porque se unió con las tribus que ellos oprimían, ¿no? Entonces, claro, a mí siempre me parece, es como un poco como eh, esta gente que lamentaba la muerte de Fidel Castro eh, en Twitter y escribiendo desde su iPhone, ¿no? Y en castellano. Y en castellano. Bueno, Fidel Castro, pero es decir, es que el triunfo del libre mercado, de este sistema, es tan absoluto que para mucha gente es difícil caer en cuenta de todas las ventajas que Sí. tienen, todos los, inclusive, privilegios que tiene cualquier persona hoy en día, eh, eh, más allá, digamos, de la línea de la pobreza, pues inclusive en estos países, digamos, el nivel de penetración de telefonía celular es altísimo, ¿no? Y eso trae todo tipo de ventajas y es gracias al sistema capitalista de libre mercado, etcétera. Pero pues, claro, creo que también es algo de la naturaleza humana que es mucho más fácil quejarse de ciertas cosas que apreciar lo que uno ya tiene. Sí, definitivamente. Hablemos un poco de siglo XX. Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o Hiroshima, Nagasaki y demás. Hay muchos que les es muy fácil criticar a la civilización occidental o los valores y demás, de los que ya hemos hablado extensamente, y con tu más que vasto conocimiento al respecto. Eh, ¿Qué tan importantes o qué tan malas terminaron siendo para la cultura de la civilización occidental la Primera Guerra, Segunda Guerra, Nagasaki, Hiroshima y demás? Es decir, ¿es tan buena la civilización occidental como todo el mundo dice o como quienes pretenden defenderla, o al mismo tiempo es tan mala como quienes muestran aquellos terribles eventos como para atacarla en consecuencia? Bueno, pues el asunto es que, bueno, a mí me parece que como en muchas otras cosas, y esto es algo que culturalmente vivimos hoy en día con, digamos, con este fenómeno de la cultura de la cancelación, Ujú. que es esta cantidad de gente en Twitter y periodistas, bueno, redes sociales, que cualquier persona que comete un error, o según ellos, o que dice o escribe algo que va en contra de sus valores o de su concepción de lo que es aceptable o no, políticamente correcto, y cualquier Ujú. persona que se salga de esos parámetros inmediatamente es cancelado. O sea, que ya no tiene derecho a hablar, a opinar, a decir nada. Pero es porque se parte, digamos, de unas conjeturas o de que existe un nivel de la moral y de la pureza que nadie tiene, que es inalcanzable, porque somos humanos. En ese sentido yo creo que el cristianismo tiene toda la razón. Somos seres caídos, todos hemos cometido errores, todos tenemos algo para criticar. Entonces, uno no puede decir que la civilización occidental es malvada o que es un fracaso porque conduce a una guerra, a la Primera Guerra Mundial o a la Segunda Guerra Mundial. Todas las civilizaciones Exacto. tienen guerras. Eh, Ujú. es más, yo diría, lo inusual es algo precisamente como el siglo XX o el siglo XXI en la historia, lo inusual en la historia, donde si lo vemos, pues obviamente después de la Segunda Guerra Mundial hubo guerras en Serbia, Bosnia, pues, lo que ha habido en Colombia, el conflicto acá, en muchos lugares del mundo. Pero si vemos, digamos, lo inusual es tener periodos de paz tan largos a nivel global, en términos generales, sin contar las excepciones, como lo que se ha visto en los últimos siglos, ¿no? Entonces, Ujú. y precisamente yo creo que, digamos, volviendo al tema de la reforma protestante, eh, la reforma protestante es interesante digamos, este debate entre valores paganos
grecorromanos y valores cristianos, porque yo creo que al permitir moralmente el comercio, mucho más de lo que hacía el cristianismo previamente, entonces, digamos, se encuentra una válvula de escape para ese espíritu de competencia que está en todos nosotros. Entonces, mientras la competencia se lleva a cabo en el campo económico, ese es el escenario ideal porque, como tú bien sabes, Mauricio, en la economía y cuando no hay intervención estatal, cuando hay competencia, siempre es una situación de gana-gana, no es un juego de suma cero en el sentido de que si gana uno, pierde el otro, sino que siempre básicamente se está beneficiando todo el mundo con esa competencia, tanto productor como consumidor. Entonces, ese es el escenario ideal, diría yo, porque estamos compitiendo y sin embargo estamos beneficiando a todo el mundo. El problema, digamos, de la izquierda es que como no entienden eso y quieren acabar con la competencia, entonces también básicamente eliminan esa válvula de escape y crean problemas mucho mayores. Porque la naturaleza humana, en mi opinión, y esto es una opinión conservadora, no se puede cambiar, no se puede alterar. Y vemos en últimas, obviamente hemos progresado inmensamente gracias a la ciencia y demás, pero en últimas no creo que haya mucho que biológicamente o moralmente nos separe de, digamos, los atenienses del siglo V antes de Cristo. Uh-huh. Otro evento sumamente importante que me olvidé mencionar fue la caída del muro de Berlín en el 89, pero creo que no sería distinta tu respuesta, estoy seguro, Pero, y creo que te hace extender lo suficiente. Sí, bueno, dime. no, lo que, digamos, volviendo al tema de la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, y ahora que mencionas el muro de Berlín, porque eso yo creo que es relevante para ti, para tus seguidores o clientes, porque a mí me parece que ya saliéndonos de la crítica a la civilización occidental y ya simplemente mirándolo desde la historia europea, yo creo que el gran evento ahí que uno podría decir casi que hace la Primera Guerra Mundial inevitable, de cierta manera, es la unificación de Alemania en 1870, porque recordemos que, digamos, desde la caída del Imperio Romano a través de toda la Edad Media, Alemania como tal no existía, no había una unidad alemana como sí pudo haber muy anteriormente un reino de Francia, un reino de Inglaterra, un reino de España. Y lo que había en Alemania era una serie de principados, básicamente cientos de principados independientes, y digamos había una estructura bajo la cual se unían, si no se gobernaban todos, que era el Imperio Sacro Romano, pero nunca hubo una unidad centralizada de todos los estados alemanes hasta realmente 1870. Y la unificación de Alemania bajo Otto von Bismarck, que realmente es el gran estadista de su momento, y pues una persona, realmente ese logro es fenomenal en términos de historia mundial. Eso realmente cambia el balance del poder y obviamente la unificación de Alemania tampoco se da sin la guerra franco-prusa del momento que termina en la ocupación de París, ¿no? Entonces ese es un preludio muy claro de la Primera Guerra Mundial. Y digo que es relevante porque hasta el día de hoy, porque normalmente se ve la caída del muro de Berlín en el contexto de la Guerra Fría y el fin del comunismo, que obviamente es correcto, pero hay otro elemento que es relevante hoy, que es la reunificación de Alemania, porque digamos, Margaret Thatcher en su momento, ella estaba en contra de la reunificación de Alemania, porque ella dijo, me gusta tanto Alemania que prefiero que haya dos de ellas, ¿no? Entonces, Correcto. inclusive la reunificación de Alemania causa de nuevo un giro en el balance del poder en Europa que hasta el día de hoy se siente. Porque ¿qué es la Unión Europea más allá de un intento de controlar el poder, en este caso ya no militar, sino industrial de Alemania? Y ese es todo el debate. Entonces, los últimos años se ha hablado tanto del Brexit y que es un desastre y que básicamente los británicos eran
unos desgraciados por haberse salido, pero en la primera cumbre, hace pocas semanas que tuvieron sin Gran Bretaña, ¿qué pasó? Que los que asumieron el manto, lo mismo que estaba haciendo Gran Bretaña, tratar de frenar el gasto conjunto, común, pues entonces fue Holanda, Suecia, Finlandia y un par de otros, ¿no? Entonces ahora los malos ya no son los británicos que se fueron, sino ahora los malos son los holandeses. Y obviamente Alemania está ahí y Alemania tiene un gran problema y la Unión Europea tiene un gran problema, y es que en últimas el proyecto no puede funcionar porque uno no puede unir, sobre todo con una sola moneda, la economía, pienso yo, la economía de Alemania con la economía de Grecia y la economía de Italia y la economía de Portugal y de España. Eso ha causado unos problemas muy graves. Y la única manera que podría funcionar, que es lo que quieren los eurofederalistas, es simplemente colectivizar la deuda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha querido hacer? Y que la misma Corte Suprema Alemana ha dicho que no se puede y que políticamente es inviable en Alemania, porque si recordemos que Alemania, dada esta historia de la fragmentación, tampoco es que la unidad sea garantizada para siempre. Entonces, dentro de Alemania, los 16 estados, hay solo 3 que durante las últimas décadas han estado financiando a los demás. ¿Bien? Así es. Que sobre todo están en el sur. Y esos 3 estados, digamos que van a decir, bueno, podemos financiar o subsidiar a Berlín y a Alemania Oriental, porque, bueno, en últimas hablamos el mismo idioma, digamos, más o menos somos los mismos o la misma nación, podríamos decirlo. Pero otra cosa es cuando le llegan a esos 3 estados que tienen que subsidiar al resto de Europa y al sur de Europa, con las diferencias laborales, diferencias en subsidios, diferentes problemas. Entonces, yo creo que ese es un problema fundamental que tampoco se ha resuelto y que va a ser muy difícil resolver. Ahora que estás tocando justamente la Unión Europea, el euro, la eurozona, mutualización de deuda, rescates por aquí y allá y demás, te pregunto ahora respecto de Estados Unidos, porque también íbamos hacia allá. ¿Tú crees que, como dicen muchos, existe la posibilidad de que ahora que la Constitución, si tú quieres, de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia, Carta de Derechos y demás, está siendo tan atacada y al mismo tiempo la institucionalidad estadounidense ha venido deteriorándose de cierta manera al punto en el que, por ejemplo, el dólar lo están devaluando tanto hoy en día que podría perder eventualmente su condición de moneda internacional de reserva? ¿Tú crees, qué ves a futuro en todo caso? ¿Tú crees existe la posibilidad de que Estados Unidos caiga o que el dólar caiga y que por tanto eh, quienes empiecen a sentar su hegemonía sobre el resto del mundo vayan a ser China y Rusia, por ejemplo, la India y demás? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, no, yo estoy de acuerdo que lo que se está viendo ahora, y la verdad es que no es nuevo, porque es que ya venía pasando hace años, y lo curioso fue que la respuesta a la crisis del 2008, que según mi interpretación, por ejemplo, la causó en gran medida la Reserva Federal con tasas de interés excesivamente bajas, bueno, también con Uh -huh. las garantías del gobierno a las hipotecas y demás, que es la definición de incentivos perversos. Pero ¿cuál fue la respuesta a esa crisis? Pues fue la impresión de dinero, ¿no? Entonces se causó una gran burbuja eh, que teníamos y luego empezó a reventar la crisis actual de la pandemia. Y la respuesta Uh -huh. fue imprimir infinitamente más, ¿no? Infinitamente más, así es. Y inyectar mucha más liquidez. Entonces, pero bueno, primero que todo, no es un problema solo de Estados Unidos. Porque de hecho, digamos, en el caso de las tasas de interés, pues Japón estuvo ahí mucho antes en tasas de interés negativas, el Banco Central Europeo también. Entonces, eso es algo que ya ha venido viniendo. Yo sí creo que es muy preocupante en términos del dólar, pero por otro lado, decir que necesariamente un país como China o sobre todo Rusia va a llenar ese vacío, eh, puede ser, no sé, pero también creo que esos países tienen unas debilidades muy fuertes
y unos problemas estructurales muy, muy grandes que tampoco, digamos, los convierte ideales. Yo vería más como realmente cosas como criptomonedas que de repente en los últimos meses se han vuelto mucho más relevantes de lo que quizás habían sido en los últimos años, porque creo que mucha gente se ha dado cuenta, bueno, si realmente los bancos centrales llegaron al punto de ser tan lunáticos que van a destruir la moneda, y tampoco creo que sea factible lo que yo veo que es la solución, que es que simplemente dejen flotar las tasas de interés. Pues la gente tampoco es estúpida y la gente va a buscar maneras de defender su patrimonio y de proteger su patrimonio. Entonces, pues no tengo una respuesta Correcto. acerca de qué va a pasar, pero por lo menos estoy viendo que también se ve con el precio del oro, el precio de la plata. Eh, en todo caso, No, es pero por interesante ejemplo, es decir, seguir. Estados Unidos, preservando la institucionalidad que tiene a partir de su constitución fundamentalmente, aunque el dólar perdiera su estatus de moneda internacional de reserva, seguiría siendo Estados Unidos y seguiría jugando el mismo Claro. rol que juega hoy en día desde que fue fundada. Yo sí creo y por varias razones. Digamos, es muy fácil, inclusive los estadounidenses critican el sistema y Ujú. digamos, la degeneración, pero si uno lo ve, digamos, de una manera un poco más objetiva, pues las instituciones se mantienen. Es decir, eh, ¿qué posibilidad hay de que haya como una especie de golpe de Estado en Estados Unidos eh, y que se instale un dictador, por ejemplo? Yo lo Ujú. veo muy improbable. Eh, es que pensemos, digamos, en estos países donde a los militares les gusta tanto tomarse el poder, ¿no? Y siendo fuerzas armadas muy débiles, imagínense en Estados Unidos donde hay bombas nucleares, es decir, pero hay algo en el ADN y la Constitución está muy bien hecha. La Constitución está... Es decir, yo Exacto. si veo un peligro en Estados Unidos es de esa gente que dice, no, tenemos que modernizar la Constitución. Eso sí es un Exacto. peligro y eso es algo bueno que ha hecho Trump. Yo creo que a Trump se le pueden criticar muchas cosas, lo de la guerra comercial y el proteccionismo y demás, inclusive inmigración, pero el hecho de que ha nombrado una serie de jueces que, digamos, no comparten esa visión de que la Constitución es un documento simplemente obsoleto por tener un par de siglos y ser viejo e Exacto. inútil. Entonces, mientras ellos mantengan eso, yo lo veo positivo, porque el problema de estos países es que ha tenido, primero que todo, han tenido demasiadas constituciones, cambian de constitución, pues miren lo que está pasando en Chile, y son todas constituciones completamente positivistas. Es que lo primero que dice la constitución colombiana es que Colombia es un estado social de derecho. Nadie sabe qué quiere decir eso, ¿no? Eh, sí, en el primer lugar porque una cosa es el estado de derecho y una cosa es el estado y otra cosa es la sociedad. La sociedad en crítica, es decir, estrictamente hablando, es un contrapeso al Estado. Por eso es absurdo que acá digan gasto social. Cuando se refieren a política social, se refieren al gasto del Estado, pero no. La sociedad es un contrapeso al Estado y la sociedad son individuos uniéndose para llevar a cabo sus intereses, muchas veces como un contrapeso al Estado de manera independiente del Estado. Entonces acá ¿Y ni siquiera qué tenemos opinión ese... en ese sentido te merece, por ejemplo, la segunda enmienda de los Estados Unidos? Pero ¿por qué en ese sentido? En ese sentido, porque si es la gente la que se defiende Sí, del Estado, claro, claro. tiene que tener maneras de defenderse del Estado. Por Ah, eso te ya entiendo. preguntaba, ¿qué piensas Entiendo. tú de la segunda No, enmienda de los Estados Unidos? pues por eso, y eso es algo que en América Latina, por lo menos desde la clase política y los académicos, sería inconcebible proponer algo como la segunda enmienda. Pero pues el origen de la segunda enmienda es precisamente eso, que el Estado nunca pueda tener suficiente fuerza para que los ciudadanos no se puedan defender de él en caso de que llegue una tiranía al poder, ¿no? Entonces, en América, en Colombia, pues yo tristemente nunca he visto una encuesta que se haga al respecto, pero yo estoy seguro que si se
Acá se propone el libre porte de armas, yo creo que una mayoría lo porque la gente entiende muy bien que si uno no está armado, entonces los únicos que están armados son los criminales. Y el Estado no va a hacer absolutamente nada y no hace nada para protegerlo a uno. Entonces ahí una vez más se saca a relucir, en mi opinión, la sabiduría de los fundadores de Estados Unidos, ¿no? Y pues el grado de... Porque una cosa que a mí me ha llamado la atención de la pandemia en Colombia, supongo que en otros países también, es el grado de sumisión con la cual la gente ha aceptado los abusos de poder y el autoritarismo que se han asignado a sí mismos los gobiernos, tanto nacionales como los locales. Entonces, uno realmente no ha visto una resistencia ciudadana contra estos abusos de poder, sino que más bien la reacción ha sido, no, si nos están protegiendo, entonces entre más poder para el gobierno, mejor, lo cual es sumamente triste, en mi opinión. Estupendo, Daniel. Ya vamos cumpliendo más o menos el tiempo que habíamos pensado. Quiero hacerte una última pregunta. Esto ha sido de verdad sensacional, pero necesito hacerte una última pregunta. Si pudieras mencionar un solo libro, o al revés, ¿cuál es el libro más importante o el mejor libro o el que más te ha gustado de todos los que hayas leído, que no deben ser pocos en absoluto? ¿Y por qué? Una Difícil, pregunta ¿eh? muy difícil, pero yo normalmente recomiendo, sobre todo en círculos libertarios, la historia de la guerra del Peloponeso de Ujú. Tucídides. ¿Por qué? Porque yo creo que es el texto, y eso mismo lo dice Tucídides, que es su objetivo también, que muestra la naturaleza humana en su manera más realista, ¿no? Y bueno, eh, un problema es que Hobbes Hobbes traduce a Tucídides al inglés y toma su filosofía del Leviatán de Tucídides, pero bueno, digamos que esa no tiene que ser la conclusión que saca uno. Pero mi punto es que yo sí creo que eso es, digamos, desde un punto minarquista, yo sí creo que si uno lee Tucídides es muy evidente que tiene que haber alguna protoforma de Estado. Por el simple hecho de que cuando las ciudades griegas, eso lo explica al inicio de Tucídides, son creadas y se fundan las ciudades, los griegos se aseguran de que no, por ejemplo, Atenas, la ciudad de Atenas es cerca a la costa, pero no es sobre la costa. ¿Por qué? Para protegerse de los piratas, de la piratería, ¿no? Ujú. Entonces, así uno tenga una comunidad, digamos, protoestatal, apenas empieza a haber algo de prosperidad, habrá ataques externos. Entonces, hay que encontrar la manera de protegerse de una manera colectiva, y por eso creo que el surgimiento de alguna forma estatal es inevitable. Lo cual, digamos, en este proyecto que seguramente conoces de los seasteads, que básicamente son ciudades marítimas que se están... El seasteading, sí, entonces, del nieto de digamos, Milton Friedman, de sí, me Parker Friedman. parece gran idea, pero el día que se pueda resolver las dificultades tecnológicas y el día que empiecen a prosperar, van a tener que encontrar también la manera de defenderse porque habrá piratas o corsarios o estados enemigos que los van a querer atacar. Entonces, digamos, eso me parece algo fundamental. Y bueno, digamos más en la modernidad, ya les hablé de Enrique V, la obra de Shakespeare, completamente recomendada. Precisamente por Estupendo. eso, por esta tensión que sale entre el cristianismo y la sociedad pagana. Y Shakespeare está muy consciente de esto. Voy a Pero hacerte sí, caso. En todo caso, lo sí, voy a sí tomar como puedo, una recomendación personal, sí puedo. además. Algo que me faltó decir, pero que es muy importante, digamos, y para retractarme en cierto punto lo que dije de los españoles y cuando se llevaron el oro. Sí, pero también hay un punto muy importante y es que las civilizaciones americanas y los pueblos indígenas eh, nunca entendieron el concepto del oro o de la moneda como poder portable, lo que llama el historiador Neil Ferguson poder portable. Y los españoles obviamente sí, y lo entendían también porque venían de una cultura occidental romana. Los romanos son los primeros en monetizar Europa.
Europa como conjunto. Obviamente, pues no sé, igual las monedas, las primeras monedas vienen del reino de Lidia, en el cercano oriente, pero los griegos y los romanos avanzan bastante. Y volviendo al paralelo entre España y el Imperio Romano, eh, los españoles yo creo que tal vez de manera subconsciente traen un modelo colonial romano a América, y uno de los ejemplos es porque recordemos que cuando el real español en su momento y a raíz de la conquista se vuelve una moneda global, y realmente la primera moneda global, porque estamos hablando del eh, auge del imperio español. Entonces, digamos, el otro lado del argumento del oro es sí, acá había una cantidad de oro, pero los pueblos originarios simplemente lo veían bueno, lo veían desde una manera muy religiosa u ornamental, y no entendían ese significado del poder portable. Entonces, esa es otra, digamos, que también, pues, también es un avance que traen los españoles a esta parte del mundo. Fantástico. Mira, esta es la primera vez que escucho ese argumento y me parece uno de los mejores, porque así como así como hablamos hoy castellano, y lo que dijimos Sí, más temprano, por este lado, también nos transmitieron, lo que pasa es que la moneda no es simplemente una cosa, ¿no es cierto? claro. La moneda es toda una institución que previamente no había. Y es una institución tanto más compleja que la simple interpretación de que el oro es bueno y sirve para comprar, nada más. Es decir, es una institución a través de la cual justamente podemos convivir en sociedad. Es una institución que nos permite convivir en sociedad. Y es algo que no existía previamente. Lo voy a utilizar, espero que no esté patentado, me parece fantástico. Y gracias. Una última pregunta. ¿Crees volver a ser candidato en el futuro? No. En el futuro cercano no creo, no veo las condiciones. En Colombia, por lo menos, desafortunadamente, eh, las ideas predominantes en la sociedad son colectivistas. La izquierda hace décadas tomó la decisión estratégica de aplicar una eh, táctica gramsciana y tomarse las instituciones educativas, y hoy las dominan por completo. Y esto obviamente tiene repercusiones mucho más allá de la academia, se ven en los medios de comunicación, en el arte, telenovelas, etcétera, en los periodistas. Los muchachos que estudian periodismo salen y sin darse cuenta, porque no estudiaron economía, pero salen con una cantidad de conceptos preconcebidos de colectivismo, básicamente. Entonces, eh, yo creo que para que en Colombia triunfe el liberalismo, que creo que algún día sucederá, pero tiene que pasar mucho tiempo y también desafortunadamente muchas malas experiencias, y eso es lo que se está viendo inclusive este gobierno que se eligió en contra de básicamente lo que era el chavismo colombiano, eh, y porque creo que ese elemento también de la sociedad colombiana está ahí, y teniendo el ejemplo de Venezuela al lado y sufriendo las consecuencias de la inmigración, no porque la inmigración sea mala, sino porque es que el grado, las olas de inmigración que se han visto en los últimos años, es decir, es solo comparable como con una guerra como la que hubo en Siria. Es decir, el socialismo es tan Así destructor es. que si uno no supiera lo que está pasando en Venezuela, uno pensaría que hubo un desastre natural, o un gran terremoto, un huracán en fin. Eh, pero inclusive este gobierno está implementando una serie de medidas, digamos, socialistas light, y lo que acá se considera como el muro de contención contra el chavismo, que es básicamente el uribismo y el ahora senador y expresidente Álvaro Uribe. Realmente ellos están de acuerdo con la izquierda en conceptos como la renta básica, como más impuestos al patrimonio, más impuestos. Está la idea de que acá lo que hace falta es mucho más recaudo y mucho más gasto estatal. Y por ahora veo que eso es imparable, y creo que va a haber unas consecuencias muy negativas, y que va a ser necesario sufrirlas antes de que la gente se dé cuenta que la respuesta es completamente lo contrario, y el Estado limitado, la prudencia fiscal, la libertad económica. Entonces, creo que mientras tanto voy a estar mirando desde la tribuna. Muy bien.
Daniel, hombre, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir toda tu enorme riqueza intelectual conmigo y con quienes con quienes nos escuchan, y por tu tiempo, por supuesto, generosidad. Y pues me ha encantado volver a saludarte también, como decía en un principio, después de algún tiempo. Y pues nada, gracias nuevamente y contigo hasta un poco más adelante. Nos vemos, nos seguimos viendo por las redes y demás. Voy a compartir todas tus referencias en las descripciones y espero que eventualmente puedas tener una web con todas tus referencias posibles, porque creo que no la tienes. Sí, tienes razón. Me falta hacerlo. Sería fantástico. Te mando un fuerte abrazo y a seguir cuidándose. Dale, nos Listo, vemos pronto de Mauricio. nuevo. Muchas gracias. Bueno, chao, que estés bien.